Construcciones secretas, escondidas en los bosques del este de Alemania. Este búnker se descubrió por pura casualidad. Reliquias del miedo a la catástrofe nuclear. Presiono el botón de lanzamiento del misil nuclear y todos estamos muertos. Llegado el caso, ¿nos habrían protegido los búnkeres? La cuestión es, ¿qué mundo encontraríamos después? Mundos secretos de la RDA. Búnkeres y refugios antinucleares. Wunsdorf, Brandeburgo. A primera vista, no se ve el agitado pasado del lugar. Pero detrás de unos muros se esconde un pueblo fantasma. Wunsdorf fue el cuartel general de las Fuerzas Armadas Soviéticas en la RDA. Durante 50 años fue un área restringida. Hoy el acceso a ciertas partes sigue prohibido debido a la presencia de munición. Silvia Rademacher. Tiene permiso y ofrece visitas guiadas. Durante la RDA trabajó para la televisión estatal. Luego de la caída del muro, descubrió edificios ocultos en esta zona. Han estado aquí durante casi 80 años, tal como los vemos ahora. Como este coloso de hormigón, el búnker Zeppelin forma parte de un enorme complejo de búnkeres en el bosque. También pertenece a la ciudad prohibida. Un descenso al mundo oculto de los soviéticos. Debemos ponernos una chaqueta porque en el búnker hace frío, 9 grados en verano e invierno. Esto es una puerta de acero de 2,5 toneladas. Durante la Guerra Fría, aquí se encontraba un centro de alto mando de las Fuerzas Armadas Soviéticas de Alemania. Partes de la construcción fueron utilizadas por el ejército soviético como centro de inteligencia RANET. El complejo se remonta a la época nazi. A finales de la década de 1950, los soviéticos reformaron el búnker. Debía resistir un ataque nuclear. Con casi 15,000 metros cuadrados, fue uno de los búnkeres de comunicación más grandes del mundo. De aquí partían las órdenes para todos los soldados soviéticos estacionados en la RDA. Todos los informes a Moscú también pasaban por acá. Anteriormente, los nazis ya habían usado el búnker como centro de comunicación. Desde aquí coordinaban los ataques en la Segunda Guerra Mundial. En este búnker estaba el primer sistema telefónico automático de Alemania, con acceso a 10,000 líneas al día. Todo lo demás por entonces requería operadores. El búnker consta de varias plantas. Cada una tiene un área de un campo de fútbol y medio. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos intentaron volar el búnker. Un agujero en el techo da fe de ello. Pero el intento fracasó. Eso se debe a que el techo consta de un encofrado de hormigón de 30 centímetros, 3 metros de hormigón armado, 2,5 metros de grava y 80 centímetros de hormigón. Por encima, otros 2 metros de grava y hasta 10 metros de suelo forestal. Todo eso tenemos aquí sobre nuestras cabezas y para la época era a prueba de bombas. Y también tiene el efecto de una jaula de Faraday. Habrán notado que aquí no se puede llamar por teléfono. Además del búnker Zeppelin, los nazis dejaron otras construcciones. Se extienden sobre una superficie de 59 hectáreas. Entre ellos se encuentran los restos de un presunto asentamiento de casas de campo. En realidad, eran búnkeres camuflados del Estado Mayor nazi. Nombre clave, Maybach. En aquel momento, Wunsdorf albergaba el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi.
Desde aquí se dirigieron los ataques de hasta 17 millones de soldados. Las órdenes a todos los frentes alemanes pasaban por estos búnkeres. Esta es la Casa A3, Frente Oriental, y aquí se desarrolló a grandes rasgos la Operación Barbarroja, el plan para invadir la Unión Soviética. A finales de 1941, la Wehrmacht estaba a las puertas de Moscú, pero hasta allí llegó el avance alemán. En la primavera de 1945, la Alemania nazi ya no tenía nada para oponer a los aliados. Los tanques soviéticos avanzaban desde el este. El Ejército Rojo llegó a Wunsdorf poco después. Alemania fue derrotada. Los búnkeres cayeron en manos del ejército soviético. Los aliados acordaron volar la infraestructura militar de los nazis. En diciembre de 1945 se decidió destruir las instalaciones nazis más importantes en toda Alemania, para que nunca más partiera una guerra desde suelo alemán. Punto. Solo es posible entrar en las ruinas bajo estrictas medidas de seguridad. Todo esto es muy precario, como se puede ver. En realidad, si pasa algo, no serviría de nada llevar casco. Si el hastial o un muro llegara a... Aquí se están cayendo las paredes, por eso es mejor no estar aquí dentro. Los intentos de los soviéticos de destruir los búnkeres fracasaron. Rápidamente se hizo evidente que era imposible demoler todo el complejo. Los muros más gruesos de aquí arriba tienen o tenían 80 centímetros de espesor. Los más gruesos debajo, los exteriores, tenían 1,2 metros de espesor. Y después de la guerra, no había explosivos disponibles en la medida necesaria. Pensemos, la guerra había terminado, se disponía de los restos, se emplearon los restos de las fábricas de municiones para intentar demoler estas casas. 1945. Europa está en ruinas. Luego de la guerra, Alemania se divide en 4 zonas de ocupación. Para el este de Alemania, la fundación de la RDA en 1949 marcó el comienzo de la construcción de una sociedad socialista. Diría que sí, que fue una dictadura, porque en la política no había oportunidades para expresarse de manera diferente a lo que el partido dirigente quería. No lo permitía. Tras su fundación, la RDA fue gobernada por un único partido, el Partido Socialista Unificado de Alemania, SED. Fuertes unidades soviéticas se estacionan en el estado satélite de la Unión Soviética. También en Wunsdorf. En 1953, los soviéticos establecieron aquí su cuartel general en la RDA. Son 5 ejércitos militarmente hablando. Las tropas fluctuaban, pero en 1990 había unos 350.000 soldados con equipos muy modernos. Esta era la unidad más potente del ejército soviético. Temiendo a los espías occidentales, el ejército soviético acordonó Wunsdorf. Para los ciudadanos de la RDA era una ciudad prohibida. Bueno, prohibido simplemente significa que no se podía entrar, y cualquiera que caminara alrededor o cerca era sospechoso. Hasta 70.000 militares estaban estacionados aquí. Era la guarnición más grande fuera de la Unión Soviética. En toda la RDA se construyeron cuarteles y depósitos de armas del ejército soviético, en más de 1.100 lugares. Las tropas estaban en alerta permanente. En caso de emergencia debían atacar a la Alianza Atlántica, la OTAN.
El ejército soviético también construyó sus propios refugios en la RDA. Este tipo de estructuras subterráneas también se encuentran en Wunsdorf. Son muy diferentes de los búnkeres de la Wehrmacht. Lo llamamos búnker de IKEA en chiste, porque está hecho de componentes livianos. Pueden ver que están conectados. Por eso lo de IKEA. Se puede montar y desmontar. En 1994, los soviéticos se retiraron de Wunsdorf, dejando ver la historia de la ciudad militar. El siguiente búnker, por otro lado, sigue siendo de alto secreto y no es accesible al público. Stefan Budna sabe dónde encontrarlo. El autor tiene acceso exclusivo a esta zona. Aquí también los soviéticos dejaron su huella. Durante la Guerra Fría, el recinto estuvo cerrado a los ciudadanos de la RDA. Por primera vez, un equipo de filmación puede acceder. En un discreto sector del bosque se elevan 4 colinas. Aquí, Budna busca rastros de armas nucleares. La linterna. Aquí está la linterna. De hecho, encuentra una primera pista. Aquí hay una marca. Los soviéticos pensaban que debían proteger sus ojivas nucleares de ratones y alimañas. Por eso debía haber una marca en algún lugar de cada almacén, de cada búnker, donde se ubicaba la ratonera, para que el ratón o la rata quedaran atrapados y no mordisquearan las ojivas. Suena completamente banal, pero parece haber sido importante. Así que deberíamos ver un lugar para la trampa en cada búnker de este tipo. ¿Se almacenaron armas nucleares soviéticas en territorio de la RDA? En 1961, el Estado cerró sus fronteras y el muro separó el este del oeste. La frontera entre ambas Alemanias se convirtió cada vez más en el frente del conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. El miedo a una guerra nuclear crecía. En 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica, 4 años después de Estados Unidos. Las superpotencias se siguieron armando para disuadir al enemigo. Y con eso se desarrolló la locura de la carrera nuclear. Ambas partes continuaron incrementando sus arsenales atómicos hasta amenazarse mutuamente con la aniquilación, incluida la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, porque estos dos estados estaban en el centro del conflicto y una guerra nuclear se habría librado directamente aquí. La actual Alemania se habría convertido en un campo de batalla nuclear. Hablamos de decenas de miles de ojivas nucleares en la Guerra Fría. ¿También se almacenaron armas nucleares acá? Budna continúa su búsqueda. Además de este, hay otros 3 búnkeres en el recinto. En 1979, un desertor soviético revela a los servicios de inteligencia occidentales una ubicación desconocida de armas atómicas en Torgau. A partir de esto, Budna concluye que debe haber otras bases de armas nucleares en el este de Alemania. En antiguos arsenales alemanes hay búnkeres donde podrían haber almacenado armas atómicas. Aquello fue todo una sensación. Para la OTAN, sin embargo, fue un shock. No esperaba que las armas nucleares estuvieran tan cerca de la frontera interalemana. Los ciudadanos de la RDA tampoco tenían ni idea. La población no sabía dónde y cuántas armas nucleares había, y sobre todo qué podían hacer. Los respectivos servicios de inteligencia de los ejércitos sí sabían algo, pero no todo, lo que colaboró a crear una sensación mayor de amenaza. El miedo a una guerra nuclear era omnipresente. Un ataque nuclear tendría consecuencias devastadoras.
En aquel momento existía la doctrina de las represalias masivas. Es decir, cualquier ataque de la Unión Soviética habría sido respondido con un ataque masivo de represalia nuclear por parte de los Estados Unidos. A eso se le llamaba destrucción mutua asegurada. La abreviatura en inglés es MAD, por loco. Y justamente así era. En el siguiente búnker, Budna encuentra otra pista: llamativas capas de pintura en el suelo. Cuando los soviéticos o los rusos se fueron, por supuesto querían mantener este secreto para sí. Así que taparon todas estas pequeñas líneas con pintura. Y ahora tenemos un suelo rojo con líneas blancas. Y con la pintura verde pensaban que podían ocultar las líneas. Por supuesto no funciona, porque luego de 30 años solo se necesita raspar un poco por aquí. Es muy divertido. Voy a ver. Las líneas blancas indicaban a los soldados por dónde debían llevar las ojivas en caso de guerra. Y con pintura los rusos intentaron cubrir sus huellas. Esto que quito son capas de la historia. El objetivo era que nadie se enterara, pero yo lo descubrí. Todavía se puede ver. Ventilamos el secreto. Fue fácil, con un simple cepillo de alambre. Los historiadores sospechan que los misiles de corto alcance Luna M y Tochka se almacenaron aquí en la época soviética. Las ojivas se almacenaban en contenedores. Durante su investigación, Budna encuentra por casualidad huellas sospechosas. Tenía la linterna en la mano, encendida, y de repente se me cayó. Y exactamente en el haz de luz de la linterna aparecieron estas huellas de los contenedores de ojivas. Fue más o menos una pura coincidencia. Aquí había contenedores soviéticos con ojivas nucleares como este. Se trata de una especie de rompecabezas. Encuentra 4 huellas iguales que indican que había un carro de transporte sobre el que se encontraba el contenedor de ojivas. ¿Cuántos contenedores había? 1, 2, 3, 4. Budna determina el número a partir de los puntos de presión. 5, 6, 7, 8. En este búnker, el investigador cuenta 16 contenedores de ojivas nucleares. En todo el recinto hay 4 búnkeres de ese tipo. Información que los soviéticos querían borrar. Pero las huellas han permanecido. Entre los búnkeres, Budna descubre muros. Las plataformas podrían haber servido como rampa de carga para las ojivas. Allí vemos líneas negras y amarillas bastante anchas. Son marcas de referencia para el conductor del camión, para orientarle hacia dónde debía ir. Creo que estas son las líneas amarillas y negras más grandes que he visto en mi vida. Son simplemente gigantes. En caso de guerra, los soldados habrían tenido que llevar rápidamente los contenedores de ojivas hasta las rampas de carga. Este lugar, esta construcción, es la rampa por donde se cargaban las ojivas. Salen del búnker, van por aquí, una vez arriba las empujan. Luego a lo largo de la parte superior hasta el camión. Bien puede ser que se hiciera en 1 minuto. Sin embargo, para empujar de 1 a 2 toneladas por esta pendiente aquí, con un terreno no muy plano, tal vez se necesitaban de 4 a 6 soldados que empujaran y alguien que diera órdenes claras para superar esta inclinación. Aún hoy en día, el ejército ruso almacena armas nucleares utilizando ese método. Al igual que entonces, apuntan hacia Occidente. Durante la Guerra Fría, no solo la población temía una guerra nuclear.
sino también los dirigentes de la RDA. Wiesenthal, a 50 kilómetros de Berlín. Una empresa de construcción nos abre en exclusiva la entrada a un mundo escondido. Aquí se esconde un importante búnker de la RDA. Hans-Jürgen Herget lo conoce muy bien. El experto ha estudiado intensamente la estructura. Donde estamos hoy, podemos verlo aquí en el fondo. Nos acercamos lentamente. Es el antiguo puesto de mando del Ministerio de Seguridad del Estado. En caso de guerra, Mielke habría venido aquí. Erich Mielke, jefe del Ministerio de Seguridad del Estado, o Stasi para abreviar. La Stasi era el servicio secreto y la policía secreta de la RDA. Espiaba y perseguía a los ciudadanos que consideraba que no eran leales. Sus métodos incluían la vigilancia, la intimidación y la detención. La Stasi se veía a sí misma como escudo y espada del partido. El búnker estaba destinado a proteger al jefe de la Stasi, también de los ataques nucleares. El techo es de hormigón armado. Sobre el techo del núcleo se encuentra una capa protectora. Incluso se dice que resiste bombas antibúnker de hasta 250 kilogramos. Además de Mielke, 160 empleados de la Stasi habrían encontrado refugio aquí. Los dormitorios del búnker. Estrechos, espartanos. Y aquí se puede ver que las camas están colgadas, balanceándose, lo que también servía para que, si se producían detonaciones en el exterior y hubiera una onda expansiva, las paredes del búnker se movieran para que no se cayera todo. Era neutralizado por la suspensión técnica, de modo que dormías balanceándote. Aunque creo que si hubiera habido una detonación afuera, nadie habría dormido aquí. El búnker fue construido entre 1984 y 1988. Cuenta con alarma automática de incendio y sistema de extinción. El edificio costó 120 millones de marcos de la RDA. Ahora estamos en el corazón del búnker. Si quieren sentirse como el ministro de Seguridad del Estado de la RDA, pueden sentarse en la silla y dar las órdenes que consideren. En caso de guerra, en esta pared colgaban mapas que mostraban los movimientos del enemigo. Mielke en el centro, al lado sus asesores más cercanos. En caso de guerra, la dirección de la Stasi habría seguido actuando desde el protegido centro de mando para localizar a oponentes y a espías enemigos. Se trataba de garantizar el control de la situación en caso de conflicto bélico. Y para ello, había que proteger a quienes tomaban decisiones. Si morían, no podían hacerlo, claro. Aquí tenemos la habitación donde Mielke habría vivido en caso de guerra. Vivir, tal vez, entre comillas. Sin embargo, era el alojamiento más grande del búnker.
Si un ministro de seguridad está en el búnker en caso de guerra, eso tiene una función para el Estado. Pero ese aislamiento es también, llevado al extremo, una oportunidad de supervivencia. Él puede protegerse de los bombardeos, de todas las eventualidades, y por supuesto tiene que ser alimentado. Es un privilegio. Antesala, secretaria. Probablemente era su habitación privada, con ducha y aseo con azulejos. Lo tenemos aquí. Sigue estando perfectamente bien. El baño fue especialmente equipado para que el camarada ministro tuviera un mínimo de confort. Mielke ya tenía una edad avanzada y por eso lo construyeron pensando en su condición y comodidad. En caso de guerra nuclear, los jefes de Estado están protegidos. No existe una protección comparable para la población. Pero, ¿cómo habría sido un ataque con armas atómicas? Hay dos tipos de armas nucleares. Con las llamadas armas nucleares estratégicas, las superpotencias se habrían disparado entre sí a distancia y con gran poder explosivo. Las armas nucleares tácticas, por otro lado, se habrían utilizado en el campo de batalla y habrían causado menos destrucción. El lanzamiento de bombas atómicas estratégicas y posiblemente de una gran cantidad de bombas atómicas tácticas habría provocado la contaminación radiactiva de regiones enteras y posteriormente de todo el planeta. No quedaría vida normal en la Tierra. En caso de ataque nuclear, el personal del búnker de Wiesenthal podría haber sobrevivido bajo tierra durante casi 2 semanas. La idea era que después de esas 2 semanas, la radiactividad habría disminuido hasta tal punto de que uno podría haber salido del refugio, al menos temporalmente. Pero la cuestión es, ¿qué mundo encontraríamos fuera? El jefe de la Stasi habría tenido posibilidades de sobrevivir en su búnker. Pero, ¿qué pasaría con su familia y camaradas? Un asentamiento en medio del bosque, a media hora de Berlín. La élite de la RDA vivía en Wandlitz con sus familias, aislados y privilegiados. Casi se podría decir que Wandlitz era un gueto gubernamental. Y eso siempre genera rumores. Lo mismo ocurría en la RDA. La gente imaginaba grandes palacios, grifería dorada, etc. No era exactamente así, pero si se compara con el nivel de vida normal de la población de la RDA, era mucho mejor. Había tiendas propias con una amplia variedad de alimentos. La infraestructura era buena. Los edificios estaban sólidamente construidos. Había hermosos parques, había piscinas y cosas por el estilo. Así que un estilo de vida muy cómodo. Un acceso secreto a estancias sin mucha comodidad. En estos búnkeres, las familias de los políticos debían buscar refugio en caso de emergencia. Pero a diferencia del búnker de Mielke, ofrecían poca protección contra los bombardeos. Aquí las paredes tenían 12 centímetros de grosor. Cualquiera que haya construido alguna vez una casa con ladrillo sabe, 12 centímetros es un ladrillo. En los documentos del Ministerio de Seguridad, este búnker aparece como bodega de frutas y verduras. No era mucho más. En la Segunda Guerra Mundial, la gente se refugiaba en sótanos también. Pero cuando recibían un impacto directo de una bomba, no había nada que hacer. El búnker fue construido bajo el más estricto secreto y devoraba grandes sumas de dinero.
Cada saco de cemento que se usaba en una instalación militar en la RDA, ya fuera para un búnker o de un cuartel, etc., faltaba en la construcción de viviendas e industrial. Según los documentos encontrados aquí, se dice que solo este búnker costó alrededor de 3 millones. En 1970, en la RDA, eso era muchísimo dinero, una gran cantidad de dinero para una medida de escaso efecto protector. Si se produce un incendio en un búnker de este tipo, se crea una densa humareda que no puede salir. Tenemos una salida de emergencia aquí atrás. En caso de alarma de incendio, los ocupantes debían huir a través de esta escalera. Se puede ver hasta dónde debía subir la gente para salir de ahí. Hay que imaginar por lo que pasa la gente que está ahí. No pueden ver la luz del día. Lo único que te queda es el tiempo en el reloj de pulsera, el encierro, los humos, el ruido. Es una enorme tensión psicológica. La RDA tenía varias categorías de refugios, desde búnkeres antiatómicos hasta estructuras de protección y simples bodegas. En ciudades importantes, en Berlín sobre todo, se edificaron en la RDA numerosos bloques de viviendas que incluían sótanos reforzados como refugios antiaéreos. Se tomaron medidas para proteger a la población civil, pero ¿habría sido suficiente en caso de conflicto bélico? Por suerte no necesitamos comprobarlo. Según documentos de la RDA, solo había refugios para una parte de la población, y además eran ineficaces en caso de ataque nuclear. Para la Stasi, en cambio, había suficiente dinero para una protección técnicamente compleja. Maharn, cerca de Leipzig. Jana Blail se manifestó contra la dictadura del SED en su juventud. Hoy quiere informar sobre la historia de la RDA. Nos lleva a una colina ajardinada. En la época de la RDA era secreta. En teoría, la Stasi había trazado una zona de seguridad adicional en un radio de 1 kilómetro. Y esta zona era vigilada en más de un 90% por la Stasi. Sabían de cada uno de los residentes. Y esta zona habría sido evacuada en caso de emergencia. ¿Y las casas bonitas? Se utilizaban principalmente como encubrimiento. Todavía se puede ver que se han conservado algunos elementos decorativos. Esas ruedas de carreta allí en la fachada, o el ciervo como decoración. Había cortinas en las ventanas. Todo se veía muy lindo y pacífico. La colonia fue construida entre 1968 y 1972 en una zona recreativa. Está disfrazada como un lugar de vacaciones de la empresa estatal encargada del suministro de agua de Leipzig. El recinto no debía llamar la atención. Para ello, los bungalows se construyeron deliberadamente cerca de la valla exterior, para que pudieran verse desde el otro lado sin ningún problema. Se pretendía sugerir que era una simple colonia de vacaciones de la empresa. Se han conservado algunos muros, así como una perrera frente a un almacén. Este cable de acero corre a lo largo de las ventanas frontales de la sala, y hay otro igual en el otro lado, para que 2 perros vigilaran siempre un lateral. Pero, ¿qué es lo que había que proteger aquí? La Stasi llamaba a este pabellón el pabellón encubierto. Debía disimular y camuflar los búnkeres. Desde el exterior debía parecer una simple industria o almacén. Y de hecho así era. Sin embargo, en realidad, esta era la entrada al búnker.
La escalera para bajar estaba cerrada con una puerta corrediza que se abría desde aquí, como verán ahora. El almacén esconde un refugio de la Stasi de casi 4.000 metros cuadrados. Se descubrió tras la reunificación alemana. Se llevaba a cabo una inspección con la fiscalía cuando se descubrió este búnker. Por casualidad, por así decirlo. Nadie podía imaginar que la Stasi mantuviera también tales búnkeres en funcionamiento. La RDA constaba de 15 distritos. Cada uno tenía su propia unidad de la Stasi, con más de 4.000 empleados. La red de los servicios secretos se extendía por todo el país. La Stasi era omnipresente. Había un pérfido sistema de espionaje muy amplio y diferenciado, lo que hacía que la gente común no lo notara y tuviera siempre un miedo difuso. Mi compañero de trabajo está relacionado con la Stasi. Le escribirá o le contará a una persona de la Stasi lo que le digo aquí durante la pausa del desayuno y me meteré en problemas después. En caso de guerra, 120 empleados de la Stasi del distrito de Leipzig y 2 oficiales del KGB soviético habrían trabajado aquí. Detrás de esta puerta enorme que pesa 600 kilos, vienen las esclusas que hay antes del búnker. Pasamos por la esclusa de entrada. Durante 6 días, la instalación debía ser nuclearmente segura. Ahora llegamos al interior del búnker. Si el búnker estaba completamente ocupado en una emergencia, debía haber suficiente oxígeno disponible. Estos son dispositivos de regeneración de aire. Provienen de la tecnología submarina rusa. Si el búnker hubiera estado ocupado por 100 empleados de la Stasi, en algún momento habría faltado oxígeno. Y para poder utilizar el búnker de forma autosuficiente durante al menos 6 días en esta situación, se instalaron aquí estos dispositivos de regeneración. Pozos profundos aseguraban el suministro de agua. Si la energía fallaba temporalmente, los generadores tomaban el relevo. Pero si fallaba durante varias horas, el sistema de ventilación ya no funcionaba. También se previó esa eventualidad. Habría sido necesario que alguien pedaleara y se habría activado este ventilador de repuesto. La Stasi ya había ido tan lejos en su planificación que incluso fijó las horas de trabajo, quién debía pedalear y cuánto tiempo. Además, se determinó que un paramédico debía estar en esta zona de ventilación para que pudiera monitorear y controlar el estado físico del ciclista. En caso de un ataque nuclear, el búnker sería sellado, como protección contra la radiación. Pero ¿cuánto tiempo permanecería irradiado el mundo exterior? Horas, días, semanas o incluso meses, dependiendo de la potencia de las armas empleadas. La radiactividad impregna todo con lo que entra en contacto: materia, objetos, edificios, así como alimentos y agua. Y la radiación tiene un efecto muy destructivo en las personas. Para garantizar que la radiación del entorno no penetrara en la instalación, los residuos y las aguas residuales también debían almacenarse aquí. La hermetización habría incluido el racionamiento del agua potable, así que no se les permitía usar estos baños convencionales. Por eso todavía se pueden ver estos baños de emergencia en algunos lugares. Cuando los cubos estaban llenos, el contenido se vaciaba en bolsas de plástico. Las bolsas eran selladas. Las instalaciones para descansar tampoco eran muy cómodas. El personal debía dormir en camastros. Sería un poco más cómodo en la zona para oficiales o para el jefe de la Stasi de Leipzig, el jefe de la administración del distrito, que se instalaría aquí en caso necesario.
Esa habría sido su oficina. Su asistente y su secretaria también estaban previstos aquí, para que él pudiera continuar su gestión aquí en caso de guerra. También en caso de guerra era un privilegiado el jefe de la Stasi. Esta zona es también la única en la que se ve una toma de antena. Habría sido el único que podría haber visto la televisión aquí. La Stasi debía seguir funcionando incluso en caso de guerra, tanto externa como internamente. Eso incluye el espionaje a la población. Solo después de la caída del muro se hace evidente el alcance de la vigilancia de la policía secreta. Todo el mundo intuía o sospechaba que era un Estado controlador, pero las dimensiones reales no estaban claras para nadie. En caso de guerra, la vigilancia continuaría desde el búnker de la Stasi en Maharn y los enemigos del Estado debían ser aislados. Esto significa que, en caso de emergencia o conflicto, la Stasi tenía listas de personas que consideraban críticas con el Estado y, por tanto, una amenaza para el sistema. Aquí se debe coordinar dónde se debía deportar a esas personas. Con el fin de arrestar a los opositores, se mantenían listos para detención pabellones deportivos y estadios. Incluso se habrían construido campos de internamiento y aislamiento para llevar a un grupo de personas, a un grupo grande de personas, a un campo de ese tipo. Desde la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la RDA es historia. Y los búnkeres también han perdido su propósito. Dan testimonio de la locura de la carrera armamentista y el miedo al apocalipsis nuclear. Hasta el día de hoy, los edificios son monumentos contra la guerra nuclear.